Estamos con gozo y alegría nuevamente en estas redes sociales, en el Facebook y en el YouTube, para tener esta comunicación que en el nombre de Jesucristo haremos. Como todas las ocasiones, este domingo 22 de noviembre del 2020, les saludamos ahora con el versículo 3 de la carta a Filemón, que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy, 7, yo conozco tus obras. Y se encuentra en la primera, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y ese es el texto que tomaremos para iniciar este mensaje. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dios todo lo ve, le es manifiesto, todo lo percibe, por lo tanto todo lo conoce y sabe. Grande, muy grande es nuestro Dios, todo está bajo su control y juicio. Hoy no es la excepción, temamos. Vamos a tener varios versículos para esta idea dejarla totalmente sustentada en las Escrituras. Nos vamos hasta Génesis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vamos a ver este hermoso encuentro que tiene el Señor con Agar, después de que estaba presionada por la esposa de Abraham. Vamos allá pues al capítulo 16, versículos 13 y 14. Y dice la Escritura: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Dios que me ve, el Elohim Ra, de tal manera que estaba claro Dios en lo que le estaba aconteciendo a Agar, lo que había sucedido con Sarai y la manera en que Dios intervino, porque todo lo ve y todo lo sabe. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y malos. Vamos a mirar ahora Proverbios capítulo 15, versículo 3. Y dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces nos queda la palabra de que Dios todo lo ve, todo lo conoce y todo lo sabe. Vamos a seguir avanzando para comprobar con la Escritura este pensamiento. La siguiente idea es: mi ojo no perdonará si mi pueblo piensa que Dios no ve. No hagas eso, no pienses por injustos que están sucediendo muchas cosas y por muchas cosas de maldad que se están cumpliendo, porque así dijo el Señor, que la fe de muchos se enfriaría a causa de que la maldad se iba a multiplicar. Pero vamos a ver qué dice Ezequiel 9 y 10. Y dice: y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre. Se parece a México, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra. Jehová no ve. Nunca digas que Dios no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Entonces vemos que el ojo del Señor no perdonará, Él ve todo, y el pueblo nunca debe de pensar que Dios no ve. Dios ve todo. Vamos ahora a la siguiente idea, muy conocido porque este pasaje lo hemos usado varias veces, allá en Hebreos 4:13, y nos vamos hasta Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Sí, a los ojos de su presencia todas las cosas están desnudas y abiertas y vamos a tener que dar cuenta. Con esto estamos dejando claro que Dios todo lo ve, a Él le es todo manifiesto, todo lo percibe, por lo tanto todo lo conoce y sabe. Grande, muy grande es nuestro Dios. Todo está bajo su control y juicio. No, hoy no es la excepción. Temamos, esa es la idea general, pero nos falta un versículo y vamos al Salmo 33, 18. Ahora nos vamos hasta el Salmo 33, versículo 18. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Así es que temamos y los ojos del Señor estarán sobre nosotros que le tememos y que esperamos en su misericordia. Vamos a cambiar de idea. Aceptar que la palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios y Señor siempre está atento. Su ver, su percibir es perfecto y profundo. Y en el poder de su fuerza, todo lo conoce y sabe. Nada se sale fuera de su control y dominio. Vamos a regresar al libro de Génesis y veamos en el capítulo 6 qué es lo que pasó en aquel tiempo, en los días de Noé. Y dice versículos 5 al 7, y vio Jehová, vea usted, el Ra de Dios. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vio la maldad objetivamente, vio los designios de los pensamientos, estaba mirando a la mente y al corazón. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces nosotros estamos viendo que el Señor vio la maldad y ejecutó un juicio sobre la tierra. Conocemos acerca de este que se llama el diluvio universal. Pero vamos a ver que aquí hay una bendición y una excepción. Hallemos gracia a los ojos de Jehová y nos exceptúe de sus juicios. A los demás no, pero hay alguien que fue exceptuado junto con su familia. Génesis 6:8. Pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces que hallemos gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, para que seamos aceptados de juicio. Dios oye el clamor de la injusticia, la iniquidad, desciende y ve si la obra del mal está consumada y ejecuta sus juicios. Vean ustedes que el conocer de Dios tiene siempre la intervención de Dios, unos para juicio y otros para gracia, y como lo vimos en el caso de Noé. Pero ahora vamos a ver Génesis 18, versículos 20 y 21, y dice la escritura, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces ahí estamos nosotros otra vez viendo la palabra de Dios, observando la palabra de Dios. Dios todo lo ve y llega a un pleno conocimiento, a saber las cosas absolutamente. Sí, entonces vemos ahí que tenemos que tener nosotros una reflexión en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país, en las naciones, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de muerte y de destrucción, por este control que Dios tiene. Y vamos ahora a un pasaje también que hemos usado con otras aplicaciones, a Isaías. Vamos hasta allá, a Isaías, capítulo 40 y versículo 26, y dice la escritura, levantad en alto vuestros ojos
Y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La idea aquí que tenemos es que todo lo conoce y nada sale fuera de su control y dominio. Isaías 40:15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Aquí estamos viendo el control, el dominio del Señor que manifiesta esa grandeza de Dios. Vamos ahora a explicar por qué venimos hablando todo esto, por qué estamos dándole tanta importancia a lo que Dios ve, porque a través de ello conoce y sabe. Las palabras que se usan, ¿sí? En el caso del hebreo es ra, es ver, ¿sí? Y en el caso del griego es oida o eido, ver, por implicación, conocer, saber, percibir, mirar. Significa primeramente haber visto, percibido. De ahí, conocer, saber, tener conocimiento de, absolutamente o plenamente. Jesús conoce a todos. Vamos ahora a Juan 2:24. Vamos a empezar y usando esta palabra de ver para conocer, para saber, ver implicando un conocimiento, un percibir, un mirar. 2:24 de Juan, y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. La palabra que se estaba usando ahí es oida. Entonces él estaba hablando de un conocer pleno, sí, absoluto. Y estos términos y los que continúen más adelante, tenemos como siempre el reconocimiento de las fuentes. El diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de W. Vine y la nueva concordancia exhaustiva de la Biblia de James Strong. Vamos a pasar después de este pequeño paréntesis y vamos a ver otra idea. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, hay dos tipos de conocimiento, de acuerdo a las Escrituras. Y el ejemplo más claro está dado en un solo versículo, allá en Juan 8:55, ¿sí? Y vamos a ver que dice ahí de esta manera, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ahora vamos a explicar, ¿sí? En la primera parte, en el Juan 8:55a, dice, pero vosotros no le conocéis. La palabra que se usa es un negativo de ginosco, y la palabra aquí es diferente a la palabra de un conocer absoluto y pleno, oida, y es origen o progreso en el conocimiento, estar tomando en conocimiento, venir a saber, búsqueda, investigación, reconocer, entonces entender. Lo que estamos viendo aquí, que es todo un proceso, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo que los judíos, vamos a leer el 8:48, porque respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Los judíos ni siquiera habían iniciado ese proceso, ¿sí? Ni siquiera lo habían iniciado, pero tú y yo tenemos un conocimiento pleno, porque el asunto era que Jesucristo estaba hablando de conocer al Padre y de guardar su palabra. Tú y yo conocemos al Padre, conocemos a Jesucristo, conocemos al Espíritu Santo y conocemos la palabra. Eso debiera de ser al menos ya en un avance de este proceso, pero los judíos ni siquiera habían iniciado ese proceso de búsqueda, no estaban tomando un conocimiento, no le estaban dando origen o no estaban poniendo en progreso ese conocimiento.
Ahora nos bajamos un poquito, Juan 8:55b, y dice, mas yo le conozco. La palabra aquí que ya le expliqué es oida, es decir, le conozco perfectamente, totalmente, absolutamente. El conocimiento del Padre por el Señor Jesucristo es absoluto y pleno. Así debiéramos conocer en nuestra relación con Dios al Padre, al Verbo, a Jesucristo, al Espíritu Santo, y aquí agregaríamos a su palabra. Tenemos que tener un conocimiento absoluto y pleno que no daría lugar a dudas. Ahora seguimos con esta idea, el conocimiento pleno y absoluto de Dios y de nuestro Señor Jesucristo se da clara y se declara, perdón, así en las Escrituras. Vamos a ver ese conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a dejar conocimiento absoluto y pleno demostrado en las Escrituras. Mateo 6:8. Y nos vamos hasta Mateo, capítulo 6, versículo 8. Dice la Escritura de esta manera: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, aquí vemos que el Señor sabe, conoce plenamente cuáles son nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú sabes cuáles son mis necesidades y nuestras necesidades. Mateo 9, 3 y 4. El término que se usa ahí es un conocimiento pleno. No le falta nada al Señor, es absoluto su conocimiento. Mateo 9, 3 y 4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Sí, entonces ahora estamos viendo, sí, que el Señor conoce nuestros pensamientos y conoce lo que hay en nuestros corazones. Vamos a comprobarlo. Marcos capítulo 2, versículo 8. Vamos hasta allá y dice la Escritura de la siguiente manera. Estamos hablando de un conocimiento pleno que tiene Dios y que tiene Jesucristo. Y dice ahí, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces, el conocimiento de Jesús en su espíritu le hacía entender y así debiéramos nosotros buscar que nuestro espíritu llegue a ese conocimiento pleno y absoluto para un percibir correcto. Bien, entonces estamos comprobando que Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Lucas 6, 8 y 9. Vámonos hasta Lucas y dice el 8 y el 9. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Entonces aquí está hablando de que el Señor Jesucristo tuvo la curación de un hombre, sí, y estaba en una sinagoga y enseñaba, pero este hombre tenía una necesidad. Él era una persona que pues el Señor le levantó porque tenía ahí una mano paralizada y el Señor le sanó en día de reposo, pero dejó totalmente pues demostrado que él todo lo conocía y conocía lo que había en las necesidades, en la necesidad porque era obvia de este hombre que tenía la mano seca, pero conocía también la mente y el corazón de los que estaban ahí en la sinagoga. Sí, entonces vamos a ver otra idea. Sí, una de las cosas muy importantes que hay es que el Señor sabe si tenemos una relación con Él. Sí,
Y nosotros tenemos que saber que hay mucha gente que podrá engañar a engañar a los hombres, engañarnos a nosotros mismos y aparentar que es cristiano y aparentar que tiene a Jesucristo en su corazón. Pero el Señor Jesucristo no le va a engañar, se engaña a sí mismo. Vamos a Mateo 25:12 y vamos a darle la aplicación. Y dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cuando está aquí hablando de no conocer, está diciendo, no tengo relación alguna con ustedes, ¿sí? De tal manera que no hay relación alguna. El Señor está diciendo, tú no tienes relación conmigo, tú no me has aceptado, tú no eres cristiano, tú no eres salvo, tú aparentas, pero no eres, no te conozco. El Señor sabe certeramente quién tiene relación con Él, quién está conectado con Él y quién no está conectado con Él. Vamos a seguir aprendiendo de ese conocimiento pleno y absoluto del Señor, para que también, como dijimos al principio, haya en nosotros temor. Ahora vamos a Lucas 6, 44 y 45. Y dice la Escritura, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tomando, ¿verdad? Algunos versículos que se encuentran allá en Proverbios 15:2, 28, 16, 23 y 18, 21. Entonces, tomando esto, Jesucristo nos está dando claridad que nosotros, y bueno, debiéramos, pero Él, ¿cómo conoce a nosotros en el corazón? Por nuestro fruto, nos conoce por nuestro fruto. Esto nos debiera de llevar a entender algunas cosas, como hablamos en aquel mensaje del discernimiento entre el bien y el mal, cuando nosotros estamos viendo el fruto que está dando una persona y que a veces nosotros no llegamos a entender que hay un corazón malo dentro de él y que o hay un corazón bueno, pero esto nos lleve a algo muy importante, que el conocer pleno y absoluto viene por lo que vemos. Nada más es cuestión de confirmarlo, no tener prejuicio y no juzgar en forma aprontada, pero sí debemos de buscar que si el Señor, a través de lo que ve en cada uno de nosotros, conoce y sabe lo que hay en nuestro corazón, así también nosotros lo hiciéramos para un beneficio de discernir entre el que quiere hacer mal y entre el que quiere hacer bien, o el que quiere hacernos mal y el que quiere hacernos bien, entre el bueno y el malo. Bien, entonces vamos ahora a ver la quinta. Dios conoce tu corazón, no te autojustifiques. Vamos allá a Lucas 16:15. Entonces tengamos mucho cuidado. Lucas 16:15 dice así: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Entonces nosotros aquí estamos tomando esta idea, que Dios conoce tu corazón, no te autojustifiques. Hay muchas veces que nosotros estamos tratando de justificar los malos actos y el fruto malo que hemos tenido, y eso no es correcto. Delante de Dios Él conoce plenamente nuestro corazón y no nos debemos justificar delante de los hombres. Hice esto por aquello y tener una autojustificación, porque Dios no va a ser engañado. Podremos quizá engañar a los hombres, pero Dios no va a ser engañado. Ahora también, Dios te conoce por nombre y dónde estás. Vamos ahí a Juan 1:48, en ese encuentro precioso con
vamos a ver aquí en el 1:48, con Natanael le dijo, Juan 1:48 le dijo, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor lo conocía por nombre y dónde estaba, debajo de la higuera. El Señor te conoce por nombre y dónde estás. Aún si piensas esconderte de alguien, aún si estás tratando de hacer las cosas en oculto, el Señor sabe cuál es tu nombre y dónde estás. Tiene un control absoluto. Vamos ahora a Juan 5:42. Vamos a avanzar aquí y dice la escritura de esta manera. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor sabe si tenemos un genuino amor. El Señor nos conoce por nombre y sabe que si tenemos amor, de tal manera que nosotros estamos gozándonos de esta manera en el Señor, ¿sí? Entonces estábamos ahí, vamos a ver, y vamos a ver, le conoce por nombre, sabe que no tienes amor, esa es la 7, pero vamos a ver, también el Señor sabe el que no cree en su palabra y en él. Juan 6:64, y vamos hasta allá y vamos a ver 6:64 de Juan y dice ahí de esta manera, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor sabe quién no cree en su palabra y en él. Él lo conoce plenamente. Esto debe de tener una aplicación, porque cuántas veces en nosotros tenemos en la palabra la fuente de la fe, porque el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no creemos en su palabra. Cuánta desobediencia viene por no creer en su palabra. También acuérdense que por no creer en su palabra y por desobedecer no entramos en el reposo, tanto en lo que dice en Isaías 28 como en lo que dice en la carta a los Hebreos capítulo 4. No entramos en el reposo por desobediencia, por incredulidad, no creemos en su palabra y gravemente aún no creemos en él, y el Señor Jesús conoce perfectamente quién cree su palabra y quién cree en él. Modifiquemos esta actitud equivocada para que nosotros podamos crecer en bendición. Pero Dios conoce absolutamente quién cree en su palabra y quién no cree, quién cree en él y quién no cree. Vamos a seguir adelante, el 9. Jesús conoce sus ovejas. ¿Te ve el Señor como su oveja? Vamos allá a Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De tal manera que el Señor conoce sus ovejas perfectamente, pero tú le conoces plena y absolutamente perfectamente al Señor. Entonces Él sabe quiénes son ovejas, quiénes están en la iglesia y no son ovejas. Y acuérdense que finalmente allá en Mateo 25 Él va a separar las cabras de las ovejas, y el Señor sabe quiénes son sus ovejas y Él lo conoce plena y absolutamente por lo que ve. ¿Te ve el Señor como su oveja o te ve el Señor como una cabra? ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo Jesús identifica a sus ovejas. Hay dos características. Juan 10:27, y dice ahí, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces el Señor conoce perfectamente a las ovejas que oyen su voz y le siguen. Está totalmente a la voz del Señor. Acuérdese que esto es parte de lo que se tiene por enseñanza de la doctrina
del oír atentamente con inteligencia para guardar y poner por obra lo que hemos dado en llamar allá en Deuteronomio 6:4, en el Shema y en Deuteronomio 28. Sí, que si oímos atentamente, las bendiciones nos alcanzarán. Entonces el oír, él sabe que las ovejas del Señor oyen su voz y las conoce perfectamente. Y después de ello las siguen. Oh, qué bendición, sí. Hoy están buscando muchos que los pastores los anden correteando y que el pastor te ande correteando. Hay una excepción en la escritura: cuando hay una oveja herida o perniquebrada, el Señor Jesús la busca. Pero, amado hermano, en su normalidad, cuando la oveja no está herida o perniquebrada, o que no ha sufrido eso que Dios considere como herida o perniquebrada o perdida, el Señor entonces quiere que tú le sigas. Las ovejas normalmente seguimos al Señor. Sigues al Señor, sigue sus pisadas, y si sigue sus pisadas eres su discípulo. Entonces las ovejas tienen dos características: oír al Señor y seguirlo. Vamos a ver que el Señor identifica perfectamente sus ovejas, y esto también tiene que ver con la experiencia de haber aceptado a Jesucristo y haber lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. Vamos allá hasta Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes, aunque aquí se usa el término saber, es el mismo de conocer o saber, oida, y es un saber o conocer pleno y absoluto. Y él le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Él conoce, identifica perfectamente quién tiene las ropas emblanquecidas y lavadas en la sangre del Cordero. Tienes tus ropas emblanquecidas y lavadas en la sangre del Cordero, entonces el Señor te conoce, ¿sí? Ahora vamos a dejar, ya explicamos aquí, Dios, maneras en que Dios conoce, y Jesucristo conoce plena y absolutamente. Ahora vamos a ir a los objetivos y alcances del conocimiento pleno y absoluto de nuestro Dios, como el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos ahora, regresamos a Juan 6:6 y vamos hasta allá. Y estamos exprimiendo aquí la escritura, y dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabe lo que tiene que hacer, sí, él te lo mostrará a ti. Y esto es muy importante porque en una situación de entender esta verdad de que Jesús sabe lo que tiene que hacer y lo sabe plena y absolutamente, es también que nosotros, sí, amado hermano, podemos recibir instrucción para saber lo que tenemos que hacer. Aquí había un gran reto: dar de comer o alimentar a 5,000, y estaba llamando en ese momento a Felipe, y lo estaba probando. Dios nos está probando, pero si no sabemos lo que tenemos que hacer en muchos asuntos, consultemos al Señor Jesucristo, porque Él sabe plenamente lo que tenemos que hacer, y nos lo mostrará. Vamos a otra idea: Jesús sabe su lugar, origen y destino, y te lo revelará a ti. Entonces, pues bendito sea el nombre del Señor. Vamos allá, Juan 8:14, vamos hasta allá, y dice: sí, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, y mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús sabe su lugar de origen y su destino, y te lo revelará. A veces no sabemos claramente y perdemos esa identidad. Necesitamos saber nuestro origen y nuestro destino, y el Señor nos va a dejar bien claro de dónde venimos y por qué estamos, qué misión y cuál es nuestro destino. Él nos lo revelará. Gracias a Dios. Jesús sabe y tiene seguridad de ser oído por el Padre.
Entonces usa el nombre de Jesucristo, cree en su nombre para ser oído también. Juan 11:42. Y dice la escritura de esta manera: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Muy claro en esto, y nosotros tenemos que saber todas estas cosas preciosas, porque nosotros tenemos la seguridad. El Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, sí, nos sería dado, y se cumpliría el gozo en nosotros, de tal manera que nosotros, amado hermano, tenemos que venir y estar glorificando al Señor cuando en el nombre de Jesús pedimos. Esta promesa está ahí en Juan 14:13 y 14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros estamos con eso en nuestro corazón, sí, de tal manera, y nosotros estamos certeros. Jesús sabe y tiene seguridad de ser oído por el Padre. Usemos su nombre, creamos en su nombre para ser oídos también. Absolutamente tengamos este conocimiento. Juan 13:11 ahora nos habla que Jesús sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Consúltalo, obedece su respuesta y témelo. Juan 13:11. Y dice la escritura de esta manera: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces él sabe lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos, o antes de que lo hagas, o antes de que yo lo haga o tú lo hagas. Consúltalo, obedece su respuesta y témelo. De esto es llegar a ese conocimiento pleno, está teniendo una gran aplicación. Jesús conoce el futuro cercano o inmediato y se adelanta. Vamos allá hasta el Juan 18:4 y dice: pero Jesús, sabiendo, es la misma palabra oída, todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Esto es cuando el Señor Jesucristo iba a ser arrestado allá en el huerto de Getsemaní. Entonces nosotros vemos que Jesús conoció el futuro, conoce el futuro, es cercano, inmediato y se adelanta. Encomiendemos nuestra vida a Él, para que nosotros estemos en una mayor seguridad, sabiendo que Él conoce el futuro y que entonces Él tiene control y dominio sobre Él, y nuestra vida esté cerca de Él y Él se adelante a ese futuro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, y nos revele ese futuro y nos adelante en cómo hemos de actuar. Vamos a seguir viendo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿O conoce plenamente cómo hacerlo? Hoy estamos sometidos a muchas pruebas. Hoy estamos sometidos a tentaciones, mayormente por lo que está pasando y por todas las cosas que están viniendo. Podemos ser traídos a tentación. Este pasaje se encuentra en 2 de Pedro 2:9, pero viene hablando del tiempo de Noé, viene hablando del tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra, y está hablando de que tanto en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot estaban abrumados y había mucha maldad, y el mundo estaba lleno de tentaciones, y el Señor sabe libró a Noé y libró especialmente a Lot. Dice 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar, oida plenamente, absolutamente, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Los piadosos somos los que tenemos al Dios encarnado en nuestro corazón, conforme a 1 Timoteo 3:16. ¿Quién es el Dios encarnado? Jesucristo. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces Él sabe librarnos de tentación. Bendito el Señor Jesucristo por ello. Esto es aplicable en tiempos de juicios, en tiempos de maldad, en tiempos adversos, como hoy estamos viviendo.
Sí, vamos a ver un último objetivo, el séptimo, el Espíritu Santo nos revelará lo profundo de Dios porque Él conoce plena, absolutamente las cosas de Dios. Este pasaje lo hemos usado muchísimo, se encuentra ya en de Corintios, perdón, en primera de Corintios 2, vámonos hasta allá, primera de Corintios 2, y vamos a mirar lo que dice la escritura, versículo 10 y 11. Vamos a ver, dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, aquí está usándose esa palabra, oiga, es decir, plena absolutamente las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu reconoce las cosas de Dios plena y absolutamente, totalmente, y Él nos las va a revelar. Qué importante que entonces tengamos ese contacto, esa comunión y esa comunicación con el Espíritu Santo para que Él nos revele lo profundo de Dios, porque Él conoce las cosas de Dios. No hay otro, Él es el único. Él conoce las cosas de Dios y nos las revelará. Ahora, la unción entonces es fuente para conocer todas las cosas. Acuérdese que ya predicamos sobre la unción y la unción es el otorgamiento de la persona del Espíritu Santo y del poder de Dios, que vamos a ver, ya usamos ese pasaje ahí en Primera de Juan, pero ahora le vamos a dar la aplicación en cuanto al conocimiento pleno, cómo la unción nos quiere llevar a ese conocimiento pleno. Primera carta de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, o sea, conoces absolutamente y plenamente. Qué importancia tener esa relación con el Espíritu Santo, qué importancia tener esa unción, sí, como fuente para conocer todas las cosas. Bien, ahora vamos a hablar de los siete yo conozco tus obras que se encuentran allí en Apocalipsis. Con todo esto que expliqué, quede bien claro que lo que el Señor está diciendo, conozco absolutamente y plenamente todas tus obras. Vamos a ver y vamos hoy a explicar, ¿verdad? Esto que está ahí en Apocalipsis 2, empezando con la iglesia de Éfeso. Bueno, aclaremos varias cosas. Sí, las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros, eran los mensajeros los responsables de cada iglesia, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora voy a hacer tengo un cuadrito para explicar cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos hace ver que conoce absolutamente, plenamente todas nuestras obras. Aquí vamos a ver los 7 yo conozco, pensando también en que hay un conocimiento perfecto, como vimos, un conocimiento total, ¿verdad? Y un conocimiento completo, porque ya vimos el número hepta, en griego 7, eso es lo que significa. Y hoy he tomado algunos mensajes y he usado de esto para poder compartir con ustedes, y hoy ha sido una bendición. Ya entendimos que es el conocer de Dios pleno y absoluto. Ahora veremos el perfecto conocer de Dios, veremos el completo conocer de Dios, y esto vamos a ser usado en estas 7 candeleros, que son las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Pero vamos a separar, porque yo dije que el Señor conoce plenamente, absolutamente todas las cosas, todas las obras, y entonces las va a relacionar. Yo tengo un cuadrito con respecto a las diversas iglesias: las buenas obras, las malas obras, el juicio y el galardón. Vamos allá a Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 7. Y dice Apocalipsis 2 al 7, yo conozco tus obras. Y vamos a ver aquí
qué tremendo es el pleno de Dios. Aquí es la palabra oida o oído, y significa un conocimiento pleno, absoluto, total de las obras. En este caso se refiere a las iglesias y se refiere a los diversos tipos de iglesias que puede haber, y hoy esto nos puede servir para saber si la iglesia local a que pertenecemos tiene algunas de estas cosas buenas, algunas malas, o si la iglesia está bajo juicio, y cuáles son los galardones que nos espera. Ahora veamos aquí en este versículo 2, sí, y en el versículo 3 nos narra totalmente. Voy a leerlo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo las cosas buenas. Arduo trabajo, que más abajito en el versículo 3 dice que arduo trabajo por amor al nombre del Señor. Paciencia, 2. No, 3, no puedes soportar a los malos. 4, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy hay muchos que son mentirosos. El que tengan una cantidad de iglesias, sí, que estén representando o administrando, no significa que sean apóstoles, porque el apóstol fundamenta la doctrina. Vamos a ver cómo es que eran probados, y vamos allá a Efesios capítulo 2, versículo 20, para que usted vea qué hacen los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Y ahí en Efesios 2:20 dice ahí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el fundamento dado por los apóstoles? La principal piedra, el fundamento, Jesucristo, y entonces con ello su palabra, ¿sí? La sana doctrina, la palabra de verdad. Entonces, volvemos a regresar. Arduo trabajo por amor al nombre del Señor, paciencia. No puede soportar a los malos. Mire, muchas cosas que están aconteciendo en las iglesias, donde se está soportando gente que hace cosas malas, y eso no debe de ser. No es que juzguemos a nadie ni condenemos, pero nosotros tendríamos que discernir y decir que las cosas están mal. Hoy se está relajando la iglesia y se está permitiendo de muchas maneras las parejas, el homosexualismo, el lesbianismo, se está permitiendo conductas inmorales, y eso todo tenemos que entrar y no soportar a los malos. Luego dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, son mentirosos. Ya vimos, ¿verdad? Luego dice, esa es la cuarta. La quinta, sufrido. Entonces, a veces, a causa de la palabra de verdad y hacer la voluntad del Señor, tenemos desprecio y sufrimos, pero sufrimos por causa de la injusticia, ¿sí? Pero si sufrimos por causa del nombre de Cristo, como ya vimos, somos bienaventurados, porque el precioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. De parte de Dios es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Luego dice, sexta cosa buena, obra buena que vio, no has desmayado. Esto hoy está trayendo un llamado a nosotros, porque muchos cristianos están desmayando, están desalentándose, como ya hemos predicado otras veces, están deslizando, desanimándose. Dice, pero tú no has desmayado. Luego, por último, dice ahí, y esto se encuentra en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto venía de algo que estaba practicándose en la iglesia de Pérgamo, ¿sí?
usted puede leer en el 2:15 que dice la obra de los Nicolaitas, de Nico conquistar laicos pueblo, de la conquista del pueblo. Hoy tengamos cuidado, ¿verdad? La obra de los Nicolaitas es una doctrina de error y es el que no se da lugar a que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia, sino que las cosas se hagan conforme a lo que los hombres determinen o conforme al gobierno del pueblo, a las conquistas del pueblo, para tener al pueblo contento, y entonces no deje de congregarse o no busque otra iglesia, no se refugie en otra iglesia. Pero aquí dice que esas de las cosas buenas es que aborrecían la obra de los Nicolaitas. Vea usted cómo el Señor Jesucristo está hablando. Conozco plenamente esta iglesia local de Éfeso, conoce plenamente la iglesia local a la que tú perteneces, conoce perfectamente al siervo y a los siervos, conoce a todos los que están ahí congregados, conoce plenamente. Todo esto es de temer, ¿sí? Ahora vamos a ver que aquí a la iglesia de Éfeso, y eso nos iremos a mirar al versículo 4, pero tomo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, es la mala, y entonces se está refiriendo a que pues ya no había ese mismo ardiente amor por las cosas del Señor o hacia el Señor, a causa de todo esto que ellos estaban sufriendo y a causa de todo lo que aconteció. Recuerde que a Éfeso fue ministrada por varios años por el apóstol Pablo, y cuando él se fue dijo que Dios le mostraba que de ahí mismo iban a surgir lobos rapaces. Qué triste que los enemigos de la iglesia están dentro de la misma iglesia, sí, porque Dios no busca número, Dios busca gente fiel, y Dios no busca en esta hora una fuerza humana ni unas capacidades humanas, sino busca que esté el poder y la presencia de Dios. Has dejado tu primer amor. Entonces las buenas son 7, hay una mala, y vamos a ver cuál es el juicio. Sí, dice ahí en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, en el juicio señalado por Dios, por el pleno conocimiento de sus obras de esta iglesia, recuerda dónde has caído. Hoy tenemos que recordar como iglesias locales de dónde hemos caído. Dice arrepiéntete, y que venga ese cambio, como ya vimos también ese término en otras enseñanzas. Haz las primeras obras. Sí, qué triste como en el avivamiento de los 70 que vivimos, cuánta gente que se arrepintió y cuánta gente que tenía un gran amor por el Señor, que ardían en el amor al Señor y a su palabra, y se enfriaron, dejaron su primer amor y dejaron las primeras obras, sí, y no se arrepintieron, y cesó ese avivamiento. Lo que el Señor estaba diciendo, pues arrepiéntete, haz las primeras obras, porque dice el 4, quitaré tu candelero. No más iglesia. Acuérdese que el candelero, vea la interpretación bien clara en el 20 final, dice los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y qué triste, vemos que el Señor tuvo que quitar estos candeleros. Hoy no existen estas iglesias tal como se nos narra aquí en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Éfeso y la ciudad de Éfeso son ruinas, y el Señor quitó su candelero. No más iglesia. A veces estamos equivocados y hemos hablado sobre el templismo, sobre el estar adheridos a un nombre, sí, al nombre del templo o al nombre que se le da a la iglesia local, sí. Va el Señor a quitar el candelero. No más iglesia, sí. Hoy a través de la pandemia
de alguna manera ha quitado la congregación y ha dicho no más iglesia como congregación, aunque sea por un momento, como el Señor mostrándole, no más iglesia, ahora lo que quiero que la iglesia sea tu familia, y la iglesia seas tú en lo individual si no hay familia, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Quitaré tu candelero, no más iglesia. Sí, vemos que allí en Éfeso no hay, vemos que eso ha sido muy dañino porque en Jerusalén se creía extraordinariamente, había una protección mágica por el propio templo y por las cosas que estaban dentro del templo, y no estaban tomando en cuenta la presencia de Dios, la obediencia a su palabra y el hacer su voluntad. Es lo que Dios nos está diciendo: arrepiéntete, haz las primeras obras, si no voy a quitar tu candelero. No más iglesia, no más fama de iglesia. Y el Señor no está de acuerdo en que permanezcan estas iglesias. Y finalmente, ¿verdad? Entendemos que la iglesia verdadera es la iglesia de Jesucristo, y esta no es una organización, no es un templo material. Esto es un organismo vivo donde la cabeza es Jesucristo y el cuerpo espiritual es todos los santos, es esa Virgen pura que será presentada como la esposa de Cristo. Esa es la verdadera iglesia, y esa es un solo cuerpo y no tiene que ver con las iglesias locales. De las iglesias locales puede el Señor tomar miembros que sean fieles y que le busquen, pero mire, no hay seguridad. Dios puede quitar tu candelero, Dios puede quitar la iglesia local, a Él no le cuesta ningún trabajo. Él es el Todopoderoso y Él lo hace en bases correctas porque conoce todas las obras, las buenas, las malas, y sabe cuáles son los juicios. Hoy tenemos juicios sobre la iglesia porque el juicio empieza sobre la casa de Dios. Pero ahora vamos a ver qué galardón hay aquí. Entonces dice la escritura en el 7, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si vences, te daré a comer del árbol de la vida. Sí, la prohibición del Génesis es ahora dada a los fieles a Cristo. Oh, en una iglesia local, entonces, como vimos hace rato, Dios conoce los que son ovejas, Dios conoce los que son cabras, Dios conoce los que son trigo, Dios conoce los que son cizaña. Y en una iglesia local hay gente que no cree, hay gente que no es fiel, hay gente que está engañando, que miente, hay gente que no tiene relación con Dios, que asiste a la iglesia y piensa que el asistir a la iglesia lo salva. La iglesia no salva, la congregación no salva, el nombre de una congregación no salva, el pastor no salva, el que salve es Jesucristo, relaciónate con Él. Y el Señor dice: te voy a dar un premio, vas a comer del árbol de la vida, tienes la vida eterna. Y ya hablamos un poquito de que hay muy pocos versículos, hablé unos del Génesis, y al final tenemos la visión de Apocalipsis 22, ¿verdad? La revelación de Jesucristo, en donde se habla del árbol de la vida, pero aquí nos empieza a decir que el árbol de la vida está reservado para los fieles, y que la provisión del Génesis es ahora dada a los fieles a Cristo, para que nosotros tengamos vida eterna y seamos inmortales. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el secreto es: si vences, tenemos que vencer todas las cosas que no le agradan al Señor, conservarnos en las buenas y vencer las malas y ser exceptuados del juicio. Vamos ahora a la otro candelero, los 7 candeleros que el Señor dice que conoce sus obras. Y hablamos ahora de la iglesia de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 9 y 11. Y dice ahí:
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad?, las cosas pues, tremendas que había, y ese lugar era un lugar sencillo, era un lugar donde había pobreza, pero el Señor consideraba rico porque pues no es hablamos, ¿verdad?, de que allá en Lucas 12:15, que la vida del hombre no consiste en en los bienes que posee, entonces, sino la vida del hombre en conocer a Jesucristo, ¿sí? Así dice Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que ellos habían entendido. Aquí vemos puras cosas buenas. ¿Qué cosa? En la iglesia de Esmirna no hay cosas malas, Dios conoce todos. Ha de haber iglesias que no hay cosas malas, Dios se agrada. No hay juicio contra la iglesia de Esmirna, sí, pero nos vemos que Dios observa tres cosas buenas, sí. Hoy ese lugar se llama Izmir, sí, y es un puerto principal. Era un puerto principal y tenía un foro, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ahí dice que había tres cosas buenas: tribulación, una pobreza quizá de carácter material o económico, pero una gran riqueza espiritual, sí, y dice el acoso de los judíos, de esos religiosos que decían ser judíos, pero eran sinagoga de Satanás. Entonces tenían todo eso y todas esas cosas buenas vio el Señor. ¿Cuál es el galardón? No hay cosas malas, no hay juicio. ¿Cuál es el galardón? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que ya también vimos algo de eso, de la primera resurrección y de que es para vida, y la segunda resurrección que es para muerte. Y el Señor está diciendo que otra vez a los fieles reciben el comer del árbol de la vida para la eternidad, y los fieles ahora hasta la muerte reciben la corona de la vida y no vamos a sufrir daño de la segunda muerte. Algunos dirán, ¿y qué todo esto? Pues es que es espantoso, porque la escritura dice allá en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Mucha gente piensa que hay un aniquilamiento, una total destrucción, y que no hay conciencia después de la muerte física, pero la escritura nos enseña que sí hay conciencia. Hay una parábola que nos deja claro, que el Señor Jesucristo dejó allá en el capítulo 16 de Lucas, y muy claro, entre el famoso rico y Lázaro, que murieron en tiempos iguales, pero pues ahora nosotros tenemos una gran seguridad, no sufriremos el daño de la segunda muerte. Vamos a ver el siguiente candelero, ¿sí? Los 7, vamos al tercer candelero, los 7, yo conozco tus obras, los 7. Vamos el Pérgamo, ¿sí? Del 2:13 al 17, y vamos a ver que aquí dice varias cosas. Primero dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ¿sí? Entonces, y nosotros vemos que aquí hay algo muy importante, ¿sí? Hoy este lugar se llama la ciudad de Bérgama, y está ahí había un gran altar a Zeus en la Acrópolis, habría un culto oficial al emperador, y había muchos estaban asociados al templo de Esculapio,
que obraba sanidades, y entonces había muchas cosas. Indudablemente que la iglesia fue puesta en donde está el trono de Satanás, porque nosotros sabemos que lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios, y que había ese altar de Zeus y ese culto al emperador. Entonces era pues moraba en el trono de Satanás, sí, pero vamos a ver que cuáles cosas eran malas. Bueno, las buenas era que retenía el nombre del Señor y no había negado la fe, ¿sí? Pero a pesar de morar en donde se adoraba a Zeus, ese ídolo extraño de los griegos, y que se daba culto al emperador en turno. Bien, pero ahora vamos a ver las cosas malas, versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 3 cosas malas que enseñaban la doctrina de Balaam, sí, que por un precio es para poner tropiezo a los hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo que si somos tropiezo para alguien y para que caiga en mal, mejor nos fuera a atar en nuestro cuello una piedra de molino. Y bueno, según los estudiosos, una piedra de molino pesaba 5 toneladas, así es que pues si nos echamos al agua, pues no hay salvación, nos ahogaríamos. Y dice ahí que eran 3 cosas: enseñar la doctrina de Balaam, error y búsqueda de beneficios personales, sí. Y luego dice a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Acuérdese que había habido un concilio en Jerusalén, y había estado ahí los apóstoles, y había estado Pablo, y habrán quedado de que no se comiera ni la sangre, ni de ahogado, ni de lo sacrificado a los ídolos, y a cometer fornicación. Ahora estamos mirando la manera pues laxa y ilícita en que en aquel tiempo se vivía, por todo lo que venía de las enseñanzas de los griegos y de los romanos, y que los llevaban a la fornicación. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es decir, una doctrina de error, una doctrina que desvía y que especialmente daña el señorío de Jesucristo sobre su iglesia, y que trae que sea el hombre el que gobierne, el que establezca la manera de actuar de la iglesia, y esto el Señor lo detestaba, lo aborrecía. Vamos ahora a ver el juicio, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿sí? Entonces nos estaba hablando de que haya arrepentimiento, y el Señor iba a venir pronto, iba a pelear contra ellos con la espada de su boca. Vamos a ver qué es lo que sucede, y dice ahí, vamos a ver algo muy importante. Sí, en Apocalipsis 1:16, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Entonces está hablando de esa espada que iba a pelear contra ellos. Esto quiere decir que no todos en esa iglesia local de Pérgamo estaban involucrados en esta doctrina de Balaam, y en comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. No sabemos, no dice aquí, pues, fuera una mayoría o fueran muchos, pero el Señor iba a pelear contra ellos con la espada de su boca. Y acuérdense que esto tiene que ver con que la espada en la boca del Señor, la espada es la palabra de Dios, y con eso va a avergonzar y a derrotar a sus enemigos. Vamos ahora
a ver el galardón. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daría a comer del maná escondido, sí, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, mantengámonos aquí, ¿verdad?, en lo que dice la Escritura. El maná, ¿verdad?, pues es el alimento de Dios. Entonces, el Señor nos quiere dar de comer, nos quiere alimentar. Y pues tendríamos que ir, ¿verdad?, como ya explicamos otra vez, al capítulo 6 de Juan, ¿verdad?, para que nosotros veamos, ¿verdad?, quién es el pan vivo que descendió del cielo y que debemos comer, y el verdadero, la verdadera comida y beber la verdadera bebida, y esto es la obra redentora de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre para cada uno de con nosotros en manera muy literal pero espiritual. Gracias a Dios por ello. Y luego dice una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Si no entendemos que si era un nombre nuevo del Señor o un nombre nuevo dado a la persona, que el Señor le entregue esa piedrecita, sí, y que ninguno conoce sino el que lo recibe. Esto da una exclusividad y da una importancia. Vamos a ver el cuarto candelero de los 7. Yo conozco tus obras, y es Tiatira. Y vamos allá al capítulo 2, versículo 19, y vamos a ver el versículo 19. Y hay 5 cosas buenas aquí. Yo conozco tus obras y amor 1, fe 2, servicio 3, tu paciencia 4, y que tus obras postreras son más que las primeras, o sea, habían mejorado. Entonces está hablando de esta iglesia de Tiatira, sí, ahí había industria de barro y de púrpura, y hoy se llama Aquishar ese lugar. Y vamos a ver que está hablando de estas 5 cosas muy importantes: el amor, la fe, el servicio, la paciencia y las obras postreras. Ahora vamos a ver cuáles eran las cosas malas, porque el Señor conoce todas las obras, 20 y 21, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces estamos viendo que aquí había una mujer, ¿verdad?, y que según esto era profetisa, que enseñaba y seducía a los siervos, fíjese nada más, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué triste que esto se haya repetido, porque el Señor está hablando de Jezabel como haciendo entender que era una mujer de una calidad moral y espiritual muy baja, como en el tiempo de Acab y de Elías, y eso se encuentra en el primer libro de los Reyes 16, y ahí está la historia, especialmente versículos 31 y 32, y vemos cómo esta mujer estaba haciendo mucho daño y el Señor estaba señalando todo esto. Hoy tenemos que buscar, rogarle al Señor que Dios tenga misericordia y que pues como el Señor vimos sabe librar de tentación, libre de tentación a sus siervos con respecto a estas mujeres cargadas de pecado, y que no haya que los siervos sean seducidos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Vea qué triste es la condición en que terminó Salomón por haber desobedecido a Dios y por haber tenido mujeres en su vida que lo enseñaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y él terminó siendo un rey que perdió la sabiduría y vivió en insensatez, ¿sí? Pero dice que a esta mujer le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué triste, ¿verdad?, cuando ya esto se vuelve un círculo, una epitomía, un círculo de deseo carnal, y esta mujer Dios le dio oportunidad.
Oh, el Señor quiere que todos procedamos a arrepentimiento, pero aquí no hubo arrepentimiento y está señalando las cosas malas que con la enseñanza y con el mal ejemplo trajo esta mujer y dañó no solo a la iglesia, sino dañó a muchos siervos. Vamos a ver cuál es el juicio 22 y 23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Entonces ahí vemos que el juicio de Dios iba a traer, y muchos dicen que no hay relación entre la enfermedad y un castigo de la enfermedad por causa de pecado, pero aquí estamos viendo que totalmente Dios estaba tratando con esa mujer, le estaba dando oportunidad de arrepentirse, la había arrojado en cama y en gran tribulación, y también a los que con ella adulteraban, ¿sí? Entonces dice, si no se arrepienten de las obras de ella, ¿sí? Y a sus hijos heriré de muerte. Mire la herencia de maldad y de maldición, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahí estamos hablando de que Dios conoce perfectamente, plenamente, absolutamente lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, y dice, os daré a cada uno según vuestras obras. Viene un justo juicio de Dios. Entonces ahí estamos claro. Vamos a ver cuál es el galardón. Versículo 24 son 3 cosas. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, no todos estaban corruptos, no todos estaban en adulterio, en fornicación. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, ¿sí? Sí, entonces, pero lo que tenéis, sigo hasta el 25, retenerlo hasta que yo venga, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí están esas cosas que Dios nos iba a entregar, autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, conjuntamente con Jesucristo, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene, bueno, el daré la estrella de la mañana, y estamos viendo del versículo 24 hasta el versículo 27, sí, dice ahí, autoridad sobre las naciones, regir con vara de hierro, sí, y la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Es el mismo Señor Jesucristo. Él es la estrella de la mañana. Rompemos con una doctrina equivocada. Satanás no es la estrella de la mañana, es hijo de la estrella de la mañana. Es un ser creado y es hijo de Jesucristo en el sentido de la creación, no en el sentido de la conducta equivocada que tiene. Vamos a ver el quinto candelero, Sardis 3, 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, en Sardis estamos viendo, aquí vamos a ver varias cosas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? Oh, qué cosa tan triste, ¿verdad? Se nos está hablando de todas estas cosas malas que estaba viendo. Fíjese aquí qué cosa empieza, no hablando como en otros casos de las cosas buenas, empieza hablando de las cosas malas, ¿sí? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, no hay vida en ti. ¿Quién es el que da la vida? El que da la vida es el Señor Jesucristo. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, le dijo allí en Juan 14:6 a Tomás el Dídimo. Y mire nada más lo que está diciendo el Señor. Ahora se pasa al juicio, al 2 y al 3, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sí, era ya un proceso de muerte de moral y espiritual, había un gran libertinaje, ¿verdad? Y pues era un lugar, ¿verdad?, que se consideraba de gente de mucho dinero. El rey Creso era un rey muy rico, ¿verdad? Y había ahí una industria de teñido y de lana, y
pues ser una capital, ¿verdad? Allá en donde pues el señor del antiguo reino de Lidia, y que pues había sido reconstruida. Había muchísimo libertinaje y el Señor estaba hablando fuertemente con ellos en estos versículos. Estamos hablando de esta iglesia de Sardis y estamos hablando de esos versículos de 2 y 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, acuérdate, hermano, de lo que has recibido y oído, guárdalo. O sea, las cosas buenas, arrepiéntete, pues si no velas, ya vimos que es bienaventurado velar y guardar nuestras ropas limpias. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces el Señor va a venir como ladrón, y cuando habla que el Señor viene como ladrón, sí, habla del día del Señor, habla del día del juicio. En 1 Tesalonicenses 5 lo hace, y aquí en Apocalipsis lo repite aquí y lo repite allá en el capítulo 16 que leímos el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, ¿sí? Entonces se refiere sorpresivamente, porque el Señor no es un ladrón, el Señor viene como ladrón, sorpresivamente, y no sabemos, y hay que estar alertas, esperando siempre la venida del Señor, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice en el 4, pero dice, vamos a ver lo bueno, hasta ahorita habla algo de lo bueno, fíjese, primero lo malo, luego el juicio, y ahora nos regresamos hasta el versículo 4 para hablar de cosas buenas. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unos poquitos, ¿sí? Hoy está pasando eso en la iglesia, que son unos poquitos. Dios está en algunas mirando, que empieza por cosas malas, juicios sobre las iglesias locales, y algunos que están haciendo las cosas buenas, pero son unas pocas personas, ¿sí? Vamos a ver ahora el galardón. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahí está. Vestiduras blancas, ¿verdad? Como ya vimos que va a ser dada a la iglesia en las bodas del Cordero, y no va a borrar su nombre del libro de la vida. Esto es controversial para aquellos que dicen que no se pierde la salvación. Entonces, ¿cómo es que aquí Jesucristo está diciendo? Porque esta es la revelación de Jesucristo, que Él no borrará su nombre del libro de la vida, y está hablando en personal, ¿sí? Y confesará el nombre de esa persona delante del Padre y delante de los ángeles. Oh, qué cosa tan tremenda. Se la dejo a ustedes, esto es literal, y no es cuestión, como vemos, de alegar ni de interpretar, es cuestión nada más de leerlo y guardarlo y temer. Sí, bien, vamos a ver el sexto candelero, y vamos allá a la iglesia a Filadelfia, y del 3, 8 al 12, y dice ahí, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sí, y esta es una zona agrícola fértil, y pues no era en un lugar de continuos terremotos, no era una gran congregación, era una congregación pequeña, y vamos a ver que nos está hablando aquí de Filadelfia. Este es el caso de puras obras buenas, como en el caso de Esmirna. Ninguna obra mala estaba plenamente vista por el Señor, y absolutamente no había obras malas, no había juicios, solo había cosas buenas, que ya aquí vimos una puerta abierta. Esto es obra del Señor y que nadie puede cerrar, ¿sí? Esto tiene fundamento en las Escrituras, pero nosotros no vamos a meternos a ese estudio. Y tienes poco poder, ahí la traducen como poca fuerza, pero algo muy importante, guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Y el Señor diciendo que a los que son
gente mentirosa y que meten doctrina de error. Él va a entregarlos y los va a avergonzar porque son unos mentirosos, y se postrarán a los pies y reconocerán que es la iglesia verdadera. Esperemos eso. Y versículos 10 al 12 está dado ahí el galardón, y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Qué importante es guardar la palabra de Dios. Yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vea nada más, quedamos exentos de juicio, aún del juicio individual, personal, del juicio sobre las naciones, del juicio sobre la casa de Dios. Quedamos exentos de juicio. Pero ¿cuál es el secreto? Guardar la palabra de su paciencia. Y el Señor nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. A los que moran en la tierra. No es prueba para nosotros, en este caso los juicios es prueba para otros, pero si estás en juicio, estás siendo probado por Dios, estás siendo tratado por Dios. Abre tus ojos. Versículo 11: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Tenemos que guardarlo, retenerlo, y porque el Señor viene pronto. Somos gente que piensa en el adviento, en la venida del Señor, y que ninguno tome nuestra corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. 3 cosas: columna en el templo de Dios, y escribir sobre nosotros el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí agrega otra vez de un nombre nuevo. Vamos al último candelero, 7. Yo conozco tus obras, la Odisea. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La Odisea no tiene nada bueno. Las cosas malas están del 15 al 17, el juicio del 18 al 19. Ya hay una oportunidad individual, aunque Cristo está fuera de la iglesia, en los versículos 20 y 21. Qué triste situación, 15 al 17. Pero antes les quiero decir, la Odisea era un lugar de mucha opulencia, de mucha riqueza. Era un centro bancario, se manufacturaban telas y alfombras, sí, de lana, y tenía una escuela de médicos, sí. Aquí y hay algo muy importante, que aquí el Señor hace un paralelismo. De Hierápolis, que había las termas, se mandaban por unos conductos, porque eran 3 ciudades que estaban conurbanadas, sí, Colosas, Hierápolis y la Odisea. Y a la Odisea llegaban por ciertos canales el agua de las termas, que ya al transportarse por los canales se enfriaba y se volvía tibio. Entonces lo que Dios está diciendo: iglesia, tú eres como el agua, una tibia. Y hoy estamos teniendo gente tibia. Hoy hay iglesias tibias que no están teniendo. Hay mucha presunción, hay ceguera, ¿sí? No ven su condición espiritual caída. Miren lo que dice aquí: pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. O sea, como vimos, ¿verdad? La abundancia de bienes materiales, en eso no consiste la vida. Y, amado hermano, no determina el que haya bienes económicos y abundancia. Y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, miren nada más, 5 valores negativos: desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo delante de Dios, porque para Dios valen las cosas espirituales y morales, y no todas esas cosas materiales para el Señor son nada. Por tanto, yo te aconsejo, ahora vámonos al versículo 18 y 19 para hablar del juicio. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, sí, y vestiduras blancas para vestirte. Todas estas cosas son espirituales, sí. La palabra de Dios es acrisolada en horno de plata y en horno de oro, en fuego,
sí, es acrisolada, y vestiduras blancas para vestirte. Eso habla de una vida recta, espiritual y moral, agradable a Dios, y que no se descubra la vergüenza de tus nudez, y unge tus ojos con colirio. Había una escuela ahí, que como hace rato dije, médica, y uno de sus orgullos era que descubrieron el colirio para dañar las enfermedades en los ojos, las infecciones. Pero aquí lo que el Señor está hablando es unge tus ojos con colirio. Estaba hablando de el aceite del Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. De todos modos el Señor nos sigue dando oportunidad. Sé pues celoso y arrepiéntete, una oportunidad. Dios reprende y castiga al que ama. Ahora vamos a ver que el gran galardón estaba en asunto individual. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí, estaba afuera el Señor, no estaba, hay iglesias donde no está la presencia del Señor. Jesucristo está afuera y está a la puerta llamando, y si alguno oye su voz y abre la puerta, el Señor entrará y cenará con él y él conmigo, una comunión, ¿verdad? Preciosa. Jesucristo, sí, está hablando aquí, y que Él está, ¿verdad? Tiene ese acceso para con nosotros. Sí, y está afuera, ¿verdad? Allí esperándonos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Muy bien, concluyamos. El Señor Jesucristo juzgará al mundo con justicia en un día ya determinado, en razón de que Él conoce absolutamente y plenamente todas nuestras obras. Es necesario temer y arrepentirse. Termino leyendo ese gran pasaje en aquel gran mensaje allá en Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. Vámonos hasta allá. Allá aquel mensaje en la colina de Marte, allá con aquel que se convirtió en del aerópago, el aeropagita. Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tenemos un Cristo vivo que un día nos juzgará. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de aprender acerca de ese pleno conocimiento que tú tienes de todas nuestras obras, de las obras en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo nacional, en lo mundial, de las obras de cada iglesia local, de cada candelero. Señor, tú tienes un control pleno y absoluto, tú tienes un control total y tú conoces todas las cosas. Tú lo que ves, Señor, puedes verlo plenamente y no hay cosa que se oculte a tus ojos, no hay ninguna. Todas las cosas, como vimos en Hebreos 4:3, están desnudas, Señor, y abiertas ante los ojos de aquel que todo lo ve. Gracias, Señor, por ello. Gracias por este mensaje. Llévanos, Señor, a entenderlo y aún especialmente, si es necesario, venir a una reflexión, a un reconocimiento de nuestro pecado, de nuestras faltas, de todas las cosas que no te agradan, porque tú las conoces, y de venir a arrepentirnos y convertirnos y venir a ser limpiados con tu sangre, santificados con tu palabra y purificados en el fuego de tu Espíritu, Señor, para estar delante de ti como tú quieres y hacer las cosas conforme a tu palabra y bajo tu voluntad, porque tú conoces todas las cosas. Oh Señor, quisiéramos que en lo personal y así también en la iglesia que estamos levantando, fuéramos, Señor, iglesias donde tú, al conocer, no conozcas obras malas, ni haya juicios, sino que tú, Señor, traiga sobre nosotros un reconocimiento de las buenas obras y del galardón. Sabemos que no somos salvos por obras, sabemos que somos salvos por ti, Señor Jesucristo, por tu gracia, pero tú, Señor, conoces, Señor, el corazón del hombre, los pensamientos, la mente. Tú escudriñas la mente y el corazón. Tú conoces al hombre por sus obras y por su fruto y determinas perfectamente
porque justos y verdaderos son todos tus juicios. Gracias, Señor, por todo ello. Queremos recibir, pues, en nuestra vida, ser productores de buenas obras, y que tú así lo veas y haya sobre nosotros un galardón asegurado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, quiero ministrar a tu pueblo y rogarte, Señor, que en esta hora tengas a bien misericordia, que por amor a tu nombre, que por amor a ti mismo, Señor, y nosotros buscando el uso, Señor, como tú has entregado a este siervo, de esa autoridad en el nombre de Jesucristo, de ese poder en el Espíritu Santo y de esa fuerza, de esa potencia, conforme a la gloria, Señor, al peso, Señor, de tu gloria, para ministrar a tu pueblo. Mira que hay algunos enfermos todavía. Si tú, Señor, estás tratando, como vimos algunos, como tú enviaste a la cama a esa mujer Jezabel allá, Señor, en esa iglesia, Señor, oh Dios, que tú, Señor, nos mostraste, Señor, aquí en la palabra de Apocalipsis, a esa mujer allá en la iglesia de Tiatira. Padre, ten misericordia, y a todos los que le acompañaron en mal, para que haya, Señor, sanidad, y para que haya, Señor, arrepentimiento. Si esta sanidad viene por la confesión del pecado, sea esto, y sea limpiado el pecado por tu sangre. Pero, oh Dios, de todos modos te rogamos tu misericordia, y que tú ponga, Señor, en esta hora, por amor a tu nombre, tu mano, y levante, Señor, al enfermo de su lecho de enfermedad. Ahora, Señor, te rogamos por aquellos que están oprimidos, tristes o desalentados, que quede, Señor, el enemigo, el hombre fuerte atado, reprendido, Padre. Tenemos esa autoridad y echamos fuera demonios, Señor. Tenemos el poder de tu Espíritu Santo y, Señor, el reino de Dios está en medio de nosotros. Por ello, tenemos la potencia y la fuerza de tu gloria, y tu gloria, Señor, resplandece, Señor, y tu presencia hace huir a nuestros enemigos y al enemigo de las almas. Gracias, Señor, por ello. También te agradecemos tu provisión. Gracias, Señor, por la bendición en el trabajo de las manos. Mira, Señor, que están viniendo muchas cosas de juicio. Mira, oh Dios, que hay, Señor, sufrimiento, pero tú, Señor, has dicho que tú nos vas a sostener. Si tú nos das todas las cosas espirituales tan abundantes, si nos das de comer del árbol de la vida, si nos das la corona de la vida y estamos exentos de la segunda muerte, si nos das, Señor, el ser columna, Señor, del templo, y tener tu nombre sobre nosotros. Gracias, Señor, cuanti más nos darás el pan nuestro de cada día y nos sustentarás en todas nuestras necesidades, porque como vimos al principio, Padre, tú conoces todas nuestras necesidades y no nos dejarás. Tú las conoces plenamente, tú súplelas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora, gracias por todo esto, sea esto hecho en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Vamos a despedirnos, hermanos, como acostumbramos en ese pasaje de ahí de Números. Vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Ahora, Señor, nos encomendamos y encomiendo a tu pueblo a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en todas nuestras actividades, en nuestro salir y nuestro entrar, y con toda tu protección en el nombre de Jesucristo, y no falte tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén.